¿Alguna vez has sentido que tus metas están demasiado lejos? ¿Que los cambios que deseas en tu vida son demasiado grandes para alcanzarlos? La verdad es que el secreto del crecimiento no está en los saltos gigantes, sino en los pasos diminutos que damos cada día. Cada pequeña victoria, por mínima que parezca, tiene el poder de transformarte, de acercarte un poco más a la versión de ti que sueñas ser. Este libro no te promete cambios mágicos de la noche a la mañana. Lo que sí hará es mostrarte cómo reconocer, celebrar y multiplicar esas microvictorias que muchas veces pasan desapercibidas, pero que, sumadas, generan un efecto imparable. Aquí descubrirás estrategias simples, ejercicios prácticos y reflexiones poderosas para convertir tu día a día en un terreno fértil para el crecimiento personal. Porque el éxito no siempre se mide en logros gigantescos, sino en la constancia, en los pequeños pasos que, acumulados, construyan una vida extraordinaria. Prepárate para aprender a ganar pequeño, pero crecer grande. Tu transformación comienza con tu primera microvictoria. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El poder de lo pequeño. Vivimos en una cultura que idolatra lo grandioso. Las historias de éxito meteórico, las transformaciones radicales y los cambios que parecen suceder de la noche a la mañana. Nos encantan las películas donde el protagonista pasa de la derrota total a la victoria absoluta en una secuencia de 2 minutos con música épica de fondo. Pero en la vida real no hay banda sonora que nos empuje y, sobre todo, no hay atajos tan mágicos. El problema es que, al comparar nuestra vida cotidiana con esas historias, tendemos a despreciar los avances pequeños. Creemos que si no estamos logrando algo impresionante e inmediato, no estamos avanzando en absoluto. Y ese es uno de los errores más costosos que podemos cometer. Porque lo pequeño no solo importa, sino que suele ser lo único que realmente podemos sostener en el tiempo. La mayoría de los grandes logros que admiramos están construidos sobre una base invisible de pequeñas acciones repetidas. Cuando vemos a alguien con un negocio próspero, una condición física admirable o una vida personal equilibrada, lo que no vemos son las mañanas en que esa persona hizo un pequeño esfuerzo, apenas perceptible, para cumplir con algo que nadie más estaba mirando. Ese hábito aparentemente irrelevante, esa decisión mínima que se repitió día tras día, se convirtió en el ladrillo básico de un muro sólido. El poder de lo pequeño radica en que es manejable. Cuando una meta parece demasiado grande, nuestra mente se llena de resistencia y miedo. Pero si la reducimos a una acción tan pequeña que parece imposible fallar, nos colocamos en un terreno de éxito casi asegurado. Y lo más importante, al cumplir con esa pequeña acción, nuestro cerebro recibe una señal de victoria, por más diminuta que sea, y esa señal activa un circuito de motivación que nos impulsa a seguir. El problema es que la mayoría espera sentir la motivación antes de actuar, como si fuera un requisito previo, pero la verdad es que la motivación llega después, no antes, y la manera más efectiva de invitarla es generando pequeñas victorias que le demuestren a nuestra mente que estamos avanzando, aunque sea a paso lento, porque avanzar lento sigue siendo avanzar. Lo pequeño tiene otra ventaja poderosa, es acumulativo. Igual que un interés compuesto en las finanzas, las pequeñas acciones sumadas día tras día crean un efecto bola de nieve que empieza tímido pero termina imparable. El primer día puede que apenas notes la diferencia, el segundo día tampoco, pero a la semana ya percibes una sensación de control. Al mes tienes resultados visibles y en un año no te reconoces. El problema es que la mayoría no llega a ese año porque subestima lo que se puede lograr acumulando microvictorias. Adoptar esta mentalidad requiere renunciar a la obsesión por la inmediatez. Es comprender que el éxito sostenible no se mide en días de gloria aislados, sino en la capacidad de repetir, sin mucho drama ni complicación, acciones que sumen valor a tu vida. Y esto aplica en cualquier área: mejorar tu salud, aprender una habilidad, construir un negocio, fortalecer relaciones, incluso cambiar tu manera de pensar.
El poder de lo pequeño también está en que reduce la excusa más común, no tengo tiempo, porque siempre habrá tiempo para un gesto mínimo, siempre habrá espacio para una microacción que aunque no parezca gran cosa hoy, sea la semilla de un cambio real mañana. Y cuando cambias la pregunta de ¿puedo hacer todo? A ¿qué puedo hacer ahora, aunque sea poco?, tu vida empieza a moverse en una dirección distinta, más ligera, menos abrumadora y mucho más efectiva. El día que comprendas que una victoria pequeña sigue siendo una victoria, empezarás a dejar de esperar el momento perfecto y a construir, ladrillo a ladrillo, la vida que quieres. Y lo más curioso es que, cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo pequeño nunca fue pequeño. Fue simplemente el primer paso hacia todo lo demás. Capítulo 2. La ciencia de la constancia. La constancia es uno de esos conceptos que todos admiramos y repetimos como un mantra, pero que pocos entienden en profundidad. Solemos asociarla a personas con una fuerza de voluntad sobrehumana, capaces de levantarse cada día a la misma hora, cumplir con sus rutinas sin fallar y mantener un ritmo que parece imposible para el resto. Sin embargo, la ciencia los muestra que la constancia no es un don mágico, reservado para unos pocos, sino un patrón de comportamiento que cualquiera puede desarrollar si entiende cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Lo primero que debemos comprender es que la constancia no es una lucha constante contra la pereza o la tentación, sino un proceso de entrenamiento gradual que busca reducir la fricción entre nosotros y la acción que queremos ejecutar. La repetición no solo crea hábito, también modifica físicamente nuestro cerebro, reforzando las conexiones neuronales que hacen que una conducta se vuelva cada vez más automática y requiera menos esfuerzo consciente. De hecho, estudios en neurociencia demuestran que cuando repetimos una acción durante suficiente tiempo, el cerebro la transfiere de la corteza prefrontal, la parte que requiere decisión y control, a los ganglios basales, que actúan casi en piloto automático. Es por eso que al principio todo cuesta más, estamos gastando energía mental en decidir, pero con el tiempo y la práctica, esa acción deja de ser una elección y se convierte en algo natural. La constancia se construye en un equilibrio entre repetición y accesibilidad. Si una acción es demasiado difícil o consume demasiados recursos, nuestra mente buscará evitarla, pero si la reducimos a su versión más sencilla, las probabilidades de que la repitamos se multiplican. Por eso el concepto de microvictorias encaja tan bien con la constancia, porque no busca que hagas algo perfecto, sino que lo hagas suficiente para que tu cerebro lo reconozca como parte de tu identidad. Y aquí entra otro elemento clave, la identidad. No somos constantes porque tengamos una fuerza de voluntad infinita, sino porque empezamos a vernos como el tipo de persona que hace eso. Cuando un corredor se define a sí mismo como tal, ya no se pregunta cada mañana si saldrá a entrenar, simplemente lo hace porque es lo que hace un corredor. Cuando alguien se ve a sí mismo como un lector, no necesita buscar motivación para abrir un libro, y la única forma de llegar a ese punto es mediante la repetición consistente de pequeñas acciones que validen esa identidad. Desde la psicología conductual se sabe que el refuerzo positivo juega un papel determinante en la constancia. Cada vez que completamos una acción y nos damos un pequeño reconocimiento, nuestro cerebro libera dopamina, la hormona del placer y la motivación. Lo interesante es que la dopamina no solo se libera cuando logramos algo, sino también cuando anticipamos que lo lograremos, y esta expectativa es lo que hace que ciertas rutinas se vuelvan atractivas por sí mismas. El problema es que muchas personas esperan sentir esa atracción desde el primer día, cuando en realidad hay que cultivarla con repetición y recompensas estratégicas. La constancia no es lineal, siempre habrá días en los que no apetezca cumplir, en los que las excusas parezcan más grandes que la disciplina. Y aquí es donde la microvictoria cobra sentido, porque incluso en un día malo podemos hacer algo pequeño que mantenga vivo el hábito. Y ese no romper la cadena es más importante de lo que parece, ya que evita que el cerebro asocie la pausa con una ruptura total. Por eso, aunque un día no puedas entrenar como quisieras, hacer 5 minutos de estiramientos mantiene viva la conducta. Aunque no puedas leer 30 páginas, leer 2 mantiene el patrón, porque lo que se protege no es la cantidad de avance, sino la continuidad del avance. Y en eso radica la verdadera ciencia de la constancia, mantener vivo el hilo que un día con el siguiente.
La constancia también se ve afectada por el entorno. Nuestra mente responde de forma automática a señales externas. Si quieres ser constante con un hábito, facilítale a tu cerebro la decisión. Deja visibles las herramientas que necesitas, reduce las opciones que te distraen, diseña espacios que inviten a la acción. Porque cuanto menos esfuerzo requiere empezar, más probable será que empieces, y cuanto más empieces, más fácil será continuar. Y cuando la acción se ha repetido lo suficiente, ya no dependerá de tu motivación del día, sino de un sistema que funciona casi por inercia. Esto es lo que diferencia a quienes parecen tener disciplina de hierro de quienes la pierden a los pocos días. No es que ellos sean más fuertes, es que han aprendido a eliminar fricciones, a reducir el tamaño de sus metas y a mantener la racha viva incluso con microesfuerzos, entendiendo que lo que importa no es cuánto haces en un día, sino cuántos días puedes mantenerte en el juego, porque al final la constancia es una inversión que paga intereses compuestos, y esos intereses con el tiempo son tan grandes que no podrás creer que todo empezó con pasos tan pequeños. Capítulo 3. Del todo o nada al poco y siempre. Uno de los mayores enemigos del progreso es la mentalidad del todo o nada, esa voz interna que dice que si no puedes hacerlo perfecto, no vale la pena hacerlo en absoluto. Es la misma lógica que hace que una persona abandone la dieta porque un día se comió un trozo de pastel, o que deje de entrenar porque se saltó una sesión, o que renuncie a aprender un idioma porque no tiene una hora diaria para estudiar. El problema de esta mentalidad es que convierte cualquier imperfección en un fracaso total y nos empuja a abandonar en lugar de adaptarnos. Lo irónico es que el éxito real nunca llega en un paquete perfecto, sino como una suma de esfuerzos imperfectos, irregulares pero sostenidos en el tiempo. Sin embargo, el todo o nada está tan arraigado en nuestra forma de pensar que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos aplicando. Y es que hemos sido educados para valorar los grandes logros y despreciar las acciones pequeñas, como si lo único que contara fuera la magnitud y no la repetición. Cambiar esta mentalidad requiere un reajuste profundo. Entender que la clave no está en hacerlo todo hoy, sino en hacerlo un poco hoy y un poco mañana y un poco pasado, hasta que lo que antes parecía insuficiente se convierta en un resultado acumulado y poderoso. El poco y siempre es el antídoto contra el todo o nada, porque en lugar de exigir perfección, exige consistencia. En lugar de pedirte un esfuerzo titánico, te pide un compromiso manejable, y en lugar de castigarte por fallar, te permite seguir incluso con versiones mínimas del hábito. La razón por la que el poco y siempre funciona mejor que el todo o nada tiene que ver con la manera en que nuestro cerebro gestiona la motivación y la recompensa. Cuando nos imponemos metas enormes, el esfuerzo mental que implica comenzarlas es tan alto que postergamos una y otra vez. Pero cuando reducimos la meta a algo que parece ridículamente fácil, la resistencia desaparece, y lo que empieza como un pequeño esfuerzo tiene una curiosa tendencia a expandirse. Por ejemplo, decirte que vas a hacer solo 5 minutos de ejercicio muchas veces termina en 15 o 20, porque lo más difícil era empezar. Pero incluso si solo hiciste esos 5, ya habrás ganado, porque mantuviste vivo el hábito y reforzaste tu identidad como alguien que cumple lo que dice. El poco y siempre también rompe la trampa de la motivación intermitente, esa que nos hace trabajar con intensidad durante unos días y luego caer en una pausa larga que destruye el impulso. En cambio, cuando adoptamos microacciones diarias, no dejamos que la distancia entre un esfuerzo y el siguiente se vuelva tan grande que tengamos que empezar desde cero. Y ese es uno de los secretos de quienes logran objetivos a largo plazo. Nunca se permiten alejarse demasiado del hábito, aunque tengan que reducirlo a su mínima expresión. Otra ventaja de esta filosofía es que te ayuda a tolerar mejor los imprevistos, porque ya no necesitas condiciones ideales para avanzar. Si un día estás enfermo, cansado o con 1000 obligaciones, puedes hacer la versión más pequeña de tu compromiso y seguir adelante, y esa flexibilidad es lo que mantiene la rueda girando cuando otras personas se detienen por completo. Aquí es donde las microvictorias brillan, porque no te piden que ganes una maratón todos los días, solo que des un paso en la dirección correcta, y ese paso, repetido miles de veces, te lleva mucho más lejos que cualquier sprint aislado.
El poco y siempre no solo es una estrategia más efectiva, también es más amable contigo. Te permite construir desde la autocompasión y no desde el castigo, desde el compromiso realista y no desde la exigencia imposible. Y cuando empiezas a ver resultados, por pequeños que sean, la confianza en ti mismo crece y con ella crece tu capacidad de asumir retos un poco más grandes. Es un ciclo virtuoso que se alimenta a sí mismo, en el que cada paso refuerza el siguiente, hasta que un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que aquello que antes parecía inalcanzable ahora es parte natural de tu vida, y todo gracias a que dejaste de perseguir el todo o nada y empezaste a elegir el poco y siempre. Capítulo 4. Expectativas realistas, resultados extraordinarios. Una de las causas más comunes de frustración y abandono cuando intentamos cambiar algo en nuestra vida es la expectativa irreal que llevamos en la mochila desde el primer día. Nos lanzamos a una meta pensando que en poco tiempo veremos resultados espectaculares. Nos imaginamos en semanas lo que en la realidad lleva meses o incluso años. Y esa visión inflada y acelerada nos juega en contra, porque, al no cumplirse, nos genera una sensación de fracaso, aunque en realidad estemos avanzando. Lo curioso es que no se trata de que nuestras metas sean demasiado grandes, sino de que nuestro calendario mental es demasiado corto. Estamos tan acostumbrados a la gratificación inmediata que nuestro cerebro espera que todo funcione con la misma velocidad con la que recibimos un mensaje en el teléfono o vemos un video en Internet. Y esa impaciencia es enemiga directa de cualquier transformación. Las expectativas realistas no significan resignarse a menos, sino comprender el ritmo natural del progreso y aprender a trabajar con él en lugar de luchar contra él. Es como sembrar una semilla. Puedes regarla todos los días, pero por más que lo intentes, no vas a lograr que crezca en 2 días. El proceso tiene tiempos biológicos que hay que respetar. Y en nuestra vida ocurre lo mismo. Pretender que en un mes vamos a dominar un idioma, cambiar completamente nuestro cuerpo o duplicar nuestros ingresos suele ser una receta para la decepción. Pero si ajustamos nuestras expectativas al tiempo que realmente toma construir algo sólido, dejamos de sentir que no estamos llegando y empezamos a valorar cada pequeño avance. Este ajuste de expectativas tiene un efecto poderoso sobre la motivación, porque cuando dejamos de esperar resultados instantáneos, cada pequeña mejora se convierte en una micro victoria celebrable, y eso refuerza la constancia. De hecho, muchos estudios sobre metas demuestran que las personas que establecen objetivos alcanzables y medibles tienen muchas más probabilidades de mantener el hábito a largo plazo que aquellas que se plantean objetivos grandiosos sin un plan gradual, porque la satisfacción de ir cumpliendo etapas genera un círculo positivo que nos mantiene comprometidos. El problema es que en la práctica solemos mezclar dos mundos opuestos, las metas inspiradoras y las expectativas impacientes. Queremos resultados que pertenecen al largo plazo, pero con la urgencia de obtenerlos en el corto plazo. Y esa combinación es como ponerle fecha de caducidad a nuestra perseverancia, porque en cuanto los resultados no coinciden con la imagen mental que habíamos creado, aparece la tentación de abandonar o de cambiar de estrategia constantemente, lo que nos deja en un bucle de comienzos y abandonos. La clave para romper este patrón es aprender a medir el éxito de otra manera, no por la distancia que falta hasta la meta final, sino por el número de micro victorias acumuladas en el camino. Y aquí es donde las expectativas realistas se vuelven aliadas del progreso, porque nos enseñan a mirar no solo el resultado, sino el proceso que lo construye. Cuando entiendes que cada paso es parte del objetivo, dejas de sentir que estás todavía lejos y empiezas a sentir que ya estás dentro del éxito, aunque sea en su fase inicial. Esto no significa que debamos conformarnos con poco, sino que debemos separar la ambición del plazo. Puedes querer algo enorme, pero también aceptar que su construcción requerirá cientos o miles de pasos, y que cada uno de esos pasos tiene su propio valor, porque consolida la dirección y fortalece tu identidad como alguien que persiste. Y cuanto más te acostumbras a ver el avance así, menos espacio queda para la ansiedad por llegar, porque en cierto sentido ya estás llegando todo el tiempo. Ajustar expectativas también implica estar dispuesta a adaptarlas cuando la realidad cambia, porque aferrarte a una línea de tiempo rígida puede ser tan dañino como no tener ninguna.
A veces, la vida trae imprevistos, retrasos o cambios de rumbo que obligan a recalcular. Y si ves eso como un fracaso, te hundirás. Pero si lo ves como una oportunidad para reajustar la ruta y seguir avanzando, tu progreso no se detendrá, solo tomará otra forma. Las microvictorias, en este sentido, son un recordatorio de que cada acción cuenta, incluso si el objetivo final se ha movido o ha cambiado, y que el verdadero éxito no se mide por lo rápido que llegas, sino por la capacidad de seguir caminando. En el fondo, las expectativas realistas son una declaración de compromiso con el proceso, un pacto contigo mismo de que vas a mantenerte en el juego el tiempo que haga falta, sin dejarte arrastrar por la impaciencia ni por las comparaciones con el ritmo de los demás, porque cada proyecto, cada hábito y cada persona tiene su propio reloj interno. Y la paciencia, combinada con la constancia y el enfoque, produce algo que las expectativas irreales jamás logran, resultados extraordinarios que se sostienen en el tiempo. Y todo comienza cuando decides que en lugar de obsesionarte con la velocidad, vas a comprometerte con el avance, por pequeño que sea, todos los días. Capítulo 5. Identifica tu primer paso. Cuando se trata de iniciar cualquier cambio en nuestra vida, el momento más crítico no es el de mayor esfuerzo físico ni el de mayor resistencia mental, es el instante en que decidimos por dónde empezar, porque ahí es donde se define si la meta será algo que podamos poner en marcha de inmediato o un castillo de ideas que se quedará flotando en nuestra cabeza. La mayoría de las personas se paraliza en este punto porque comete el error de pensar en grande antes de pensar en pequeño. Visualizan el objetivo final con todos sus detalles y luego se abruman intentando imaginar cómo llegar ahí, como si necesitaran tener todo el mapa trazado antes de dar el primer paso. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no necesitamos todo el mapa, solo necesitamos el primer tramo del camino, ese que podemos recorrer hoy mismo con lo que tenemos a mano. Identificar el primer paso es un arte que combina claridad, realismo y simplicidad. No se trata de encontrar la acción perfecta, sino la más evidente y factible, aquella que sea tan sencilla que no puedas justificar no hacerla, y que al cumplirla te genera un mínimo pero poderoso sentido de avance, porque ese pequeño impulso es lo que va a encadenar la siguiente acción y así sucesivamente, como fichas de dominó que caen una detrás de la otra. Pero si el primer paso es demasiado grande, lo que generará será parálisis, y la parálisis mata más sueños que cualquier fracaso. La psicología del comportamiento demuestra que nuestro cerebro experimenta una resistencia natural frente a lo desconocido o lo demasiado demandante, y por eso tenderá a postergar cualquier tarea que parezca gigantesca o compleja. Sin embargo, cuando reducimos esa tarea a su versión más básica, la resistencia disminuye drásticamente y nos resulta mucho más sencillo comenzar. Por ejemplo, si tu meta es correr 5 kilómetros, tu primer paso no tiene que ser salir y correrlos completos. Podría ser ponerte la ropa deportiva y caminar 5 minutos, y aunque parezca ridículamente pequeño, lo que estás haciendo en realidad es hackear tu cerebro para que empiece a asociar la acción con algo accesible y no intimidante, y una vez en movimiento, lo más probable es que hagas un poco más de lo planeado, porque lo más difícil ya pasó, empezar. Aquí es donde las microvictorias muestran su verdadero poder, porque no se trata solo de lograr cosas pequeñas, sino de usar esas cosas pequeñas como palancas para desbloquear acciones más grandes. Cada vez que cumples un primer paso, por mínimo que sea, estás construyendo la identidad de alguien que actúa en lugar de quedarse pensando, y con el tiempo, esa identidad se vuelve más fuerte que cualquier excusa. Hay personas que pasan semanas o incluso meses planeando sin actuar porque no han definido ese primer paso concreto. Hablan de lo que van a hacer, investigan, hacen listas, pero nunca lo traducen en una acción inmediata. Y eso es porque confunden la preparación con el movimiento. La preparación es importante, pero sin un primer paso ejecutado no es más que una ilusión de avance. Lo que realmente cambia las cosas es decidir qué puedes hacer hoy que esté directamente conectado con tu meta y hacerlo sin demora, sin esperar a sentirte listo o inspirado.
Identificar tu primer paso también implica que sea medible y que tenga un límite claro, porque si lo dejas abierto, la mente lo percibe como algo difuso y pierde el sentido de urgencia. Decir, voy a mejorar mi salud es demasiado abstracto. Decir, hoy voy a preparar un almuerzo saludable es específico y ejecutable, y al cumplirlo ya tienes una microvictoria que refuerza tu compromiso. El objetivo es que tu primer paso sea tan concreto que no necesites pensar demasiado para hacerlo, y tan pequeño que puedas ejecutarlo incluso en un día difícil. Y ese mismo enfoque se puede replicar una y otra vez para cada nuevo reto que enfrentes. La belleza de este método es que elimina la excusa de no sé por dónde empezar, porque siempre puedes empezar por la acción más sencilla disponible, y lo más revelador es que esa acción, por sí sola, quizá no parezca un gran avance, pero es el detonante de un proceso mucho más grande, como una llave que abre una puerta tras otra, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que todo lo que has construido comenzó con algo tan simple que en su momento casi no le diste importancia, pero que sin ese primer paso, nada de lo demás habría existido. Por eso, si quieres poner en marcha un cambio real en tu vida, deja de buscar la ruta perfecta y empieza a buscar el paso más pequeño que puedas dar ahora mismo, porque ese paso es el que encenderá el motor de todas tus microvictorias futuras. Capítulo 6. La regla del 1%. Uno de los conceptos más poderosos y a la vez más subestimados en el camino hacia cualquier meta es la idea de que mejoras minúsculas, sostenidas en el tiempo, pueden generar cambios inmensos, lo que en el mundo de la productividad y el deporte se conoce como la regla del 1%. Esta regla parte de un principio muy simple: si logras mejorar apenas un 1% cada día en cualquier área de tu vida, el impacto acumulado al cabo de un año será enorme, no porque ese 1% sea impresionante en sí mismo, sino porque el efecto compuesto hace que las mejoras se multipliquen, igual que ocurre con el dinero cuando acumula intereses. Y lo más interesante es que ese 1% suele ser tan pequeño y manejable que no activa la resistencia mental que normalmente sentimos frente a metas grandes o drásticas. El problema es que estamos tan acostumbrados a pensar en grandes saltos que menospreciamos las ganancias mínimas. Creemos que solo vale la pena hacer algo si el cambio es visible y dramático desde el primer momento, pero la realidad es que la mayoría de las transformaciones duraderas no nacen de decisiones heroicas, sino de ajustes casi invisibles que, repetidos una y otra vez, reescriben nuestros hábitos, nuestros pensamientos y hasta nuestra identidad. Para entender el poder de esta regla, imagina dos personas que comienzan desde el mismo punto. Una no hace nada para mejorar y la otra aplica un 1% de mejora diaria. Al principio, la diferencia es imperceptible. Después de una semana, apenas hay un cambio ligero, pero a los 3 meses, la brecha empieza a notarse, y al cabo de un año, la distancia entre ambas es tan grande que parecen haber partido de mundos distintos. Todo gracias a que una eligió mejorar un poquito cada día, mientras la otra se quedó igual. El 1% puede tomar muchas formas: leer 2 páginas de un libro, ahorrar una pequeña cantidad de dinero, hacer 5 minutos extra de ejercicio, enviar un correo que posponías, reducir ligeramente una mala costumbre. Y aunque cada una de esas acciones parezca irrelevante por sí sola, juntas forman una corriente imparable que cambia el rumbo de tu vida. La clave es que el 1% es lo suficientemente pequeño para no asustarte y lo suficientemente constante para transformarte. Desde el punto de vista psicológico, este enfoque tiene otra gran ventaja: mantiene viva la sensación de progreso, y el progreso, por mínimo que sea, es uno de los motivadores más fuertes que tenemos como seres humanos. Cuando sentimos que estamos avanzando, incluso a un ritmo lento, nuestro compromiso aumenta, y ese compromiso nos ayuda a seguir acumulando mejoras, creando un círculo virtuoso que se alimenta solo. Sin embargo, aplicar la regla del 1% requiere algo más que entenderla, requiere la disciplina de buscar cada día esa pequeña mejora y ejecutarla aunque parezca insignificante, porque habrá momentos en los que la tentación de hacer nada o de esperar un gran momento para actuar será muy fuerte, y ahí es donde entra en juego la mentalidad de las microvictorias, porque incluso si tu día fue caótico y no pudiste avanzar como querías, puedes cumplir con tu 1% y mantener
mantener la cadena viva, y esa continuidad es mucho más valiosa que cualquier explosión aislada de esfuerzo. Es importante también comprender que el 1% no siempre será el mismo tipo de acción. Habrá días en los que ese 1% sea algo físico, otros en los que sea un avance mental o emocional, otros en los que sea un paso estratégico para un proyecto. Lo relevante no es el formato, sino que represente una mejora, un avance medible respecto a ayer y que esté alineado con tu dirección a largo plazo. El mayor obstáculo que enfrenta la gente con este método no es la dificultad de la acción, sino la paciencia para esperar los resultados, porque vivimos en una época en la que se nos ha enseñado a esperar gratificación inmediata, y un cambio del 1% es, por definición, lento de notar, pero justamente ahí está su magia. Al principio es invisible, luego inevitable y finalmente irreversible, porque cuando llega el momento en que los demás empiezan a ver tus resultados, tú ya llevas meses o años acumulando pequeñas victorias que te han convertido en otra persona. La regla del 1% no es espectacular y pretende no serlo, pero su poder radica en que cualquiera puede aplicarla desde hoy, sin importar dónde esté o con qué recursos cuente. No necesita un plan perfecto, solo un compromiso firme con mejorar un poquito cada día, y con el tiempo, ese poquito se convierte en todo, porque la grandeza no se construye de golpe, se teje en fragmentos diminutos, y cuando aprendes a valorar y buscar tu 1% diario, descubres que no hay meta demasiado lejana ni cambio demasiado grande. Solo hay días en los que decides avanzar, aunque sea un paso casi imperceptible, sabiendo que la suma de esos pasos te llevará mucho más lejos de lo jamás imaginaste. Capítulo 7. De cero a imparable. Todas las personas que hoy admiramos por sus logros empezaron alguna vez desde un punto que, en su momento, parecía irrelevante, insuficiente o incluso desesperante. Nadie nace imparable, se construye a sí mismo a través de una cadena de decisiones que, con el tiempo, se convierten en una identidad sólida y en resultados que parecen milagrosos para quien no conoce la historia completa. Y lo curioso es que, en casi todos los casos, ese viaje no comenzó con una gran hazaña ni con un cambio radical de la noche a la mañana, sino con una micro victoria que, vista desde afuera, apenas merecía atención, pero que desde adentro fue la chispa que encendió todo lo demás. Lo que diferencia a quienes se quedan en el intento de quienes logran volverse imparables no es la ausencia de obstáculos, sino la decisión de avanzar aun cuando el panorama parece mínimo o incierto. Porque cuando estás en cero, la distancia hasta tu meta parece interminable, y si te enfocas solo en lo que falta, la mente se ahoga en la sensación de que es imposible. Pero si aprendes a ver el camino como una secuencia de pasos pequeños, el peso se aligera, y lo que antes era una muralla infranqueable se convierte en una serie de escalones que puedes subir sin agotarte. Ir de cero a imparable implica un cambio de perspectiva tan profundo que muchas veces el entorno no lo entiende, porque mientras los demás esperan que logres algo espectacular para tomarte en serio, tú ya estás celebrando la constancia de acciones que parecen triviales, como levantarte 15 minutos antes para escribir unas líneas, salir a caminar cuando no tienes energía para correr, ahorrar una cantidad ridícula de dinero cada semana o decir que no a una distracción aunque nadie más se entere. Y aunque a simple vista eso no parezca llevarte a ninguna parte, lo cierto es que esas acciones son el entrenamiento invisible que te prepara para soportar cargas más grandes y sostener ritmos más intensos sin derrumbarte. En este punto, entender que el progreso es acumulativo es fundamental, porque hay un fenómeno psicológico que hace que subestimemos el efecto de la repetición. Creemos que lo que hacemos hoy es solo lo que logramos hoy, pero en realidad lo que hacemos hoy influye en nuestra capacidad de hacer más mañana, y ese efecto multiplicador es el que con el tiempo crea la sensación de que de pronto te volviste imparable, cuando en realidad lo que pasó fue que nunca dejaste de moverte. La transición de cero a imparable también requiere desarrollar tolerancia a la incomodidad inicial, porque empezar desde cero siempre es incómodo. No tienes la habilidad, no tienes la confianza, no tienes la experiencia y a veces ni siquiera tienes el apoyo externo. Y sin embargo, si aceptas esa incomodidad como parte del proceso y te enfocas en avanzar un poco cada día, la incomodidad disminuye mientras tu competencia crece, hasta que llega un momento en que hacer lo que antes te parecía imposible se convierte en tu nueva normalidad.
No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar con dirección, de identificar microvictorias que estén alineadas con tu objetivo y acumularlas de forma estratégica, porque no todo movimiento es avance. Hay esfuerzos que parecen intensos pero te alejan de tu meta, y en cambio, un paso pequeño pero bien dirigido te acerca mucho más que un sprint en la dirección equivocada. Y aquí hay otro punto clave: volverse imparable no significa nunca detenerse, significa no quedarse detenido demasiado tiempo. Todos enfrentamos pausas, caídas, retrocesos, pero el que es imparable ha aprendido a convertir cada tropiezo en una oportunidad para seguir sumando microvictorias, incluso si son más pequeñas de lo habitual, porque sabe que lo importante es mantener vivo el hábito del avance, sin importar la magnitud del paso. Cuando se empiece a aplicar esta filosofía, el cambio más notorio no es externo, sino interno. Un día te descubres pensando distinto, reaccionando distinto, actuando distinto, y esa es la señal más clara de que tu identidad se está alineando con la persona que quieres ser. Y una vez que la identidad cambia, la acción constante se vuelve inevitable, porque dejas de preguntarte si lo harás y empiezas a verlo como algo que simplemente forma parte de tu vida, como lavarte los dientes o encender la luz al entrar a una habitación. Ir de cero a imparable no es un viaje que se mide en semanas, sino en el número de días que fuiste capaz de avanzar aunque fuera poco, y el día que te das cuenta de que llevas meses acumulando pasos, miras atrás y ves que ya no estás en cero, que ya has recorrido un tramo que nunca creíste posible, y ahí es cuando lo imparable deja de ser una meta para convertirse en tu estado natural, porque has entrenado tanto tu capacidad de avanzar que detenerte ya no es una opción que tu mente contemple. Capítulo 8. Tu contrato contigo mismo. Uno de los pilares invisibles pero fundamentales para construir una vida basada en microvictorias es la relación que estableces contigo mismo, ese pacto silencioso y firme que te compromete a respetar tus metas, tu tiempo y tu proceso, porque al final del día nadie más tiene tanto poder sobre tu camino como tú mismo, y si no creas un contrato sólido contigo, es muy probable que termines cediendo a las distracciones, a las dudas o a las excusas que todos enfrentamos. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida tratando de cumplir con contratos externos, las expectativas de la familia, el jefe, la sociedad, los amigos, pero muy pocos invierten en construir un acuerdo claro y poderoso con la persona que más importa en su historia, ellos mismos. Este contrato no es un documento literal, aunque algunos lo escriben para reforzarlo, sino un compromiso profundo que nace de entender que tu palabra hacia ti es la base de tu integridad y de tu capacidad para avanzar. Cuando rompes una promesa contigo, aunque sea pequeña, se activa un mecanismo interno que genera desconfianza, inseguridad y desmotivación. Porque si no eres capaz de confiar en ti mismo, nadie más lo hará, y esa fractura puede ser el punto de partida para una cadena de sabotajes que hace que tus microvictorias se evaporen antes de consolidarse. Firmar tu contrato contigo mismo implica definir claramente qué estás dispuesto a hacer y qué no, qué hábitos vas a cultivar, qué límites vas a poner para proteger tu tiempo y energía, y sobre todo, qué vas a hacer cuando las cosas se pongan difíciles, porque la verdadera prueba de ese pacto aparece en los momentos de crisis, no en los de comodidad. Comprometerte contigo no significa que nunca fallarás, significa que cuando falles no abandonarás, sino que te levantarás y seguirás adelante con más fuerza y más claridad, porque sabes que eres el responsable y el dueño de tu proceso. Además, este contrato interno debe ser flexible, no rígido, porque el camino hacia el éxito está lleno de imprevistos, aprendizajes y reajustes. Y una de las peores trampas es confundir disciplina con castigo, cuando en realidad disciplina es respeto y amor propio. Y si te pones condiciones tan duras que te generan culpa o ansiedad, el contrato pierde su poder motivador y se convierte en una fuente de estrés que te aleja de tus objetivos. Por eso, tu contrato contigo mismo debe incluir también momentos para celebrar, para descansar, para reevaluar, para ajustar el rumbo sin juzgarte, porque ese equilibrio es lo que sostiene el compromiso a largo plazo. Y cuando lo encuentras, tus microvictorias se vuelven no solo fuente de éxito, sino también de bienestar y crecimiento personal integral.
Un aspecto fundamental de este contrato es la comunicación interna, la manera en que te hablas a ti mismo en las distintas circunstancias, porque la voz interna puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Si cultivas una narrativa basada en la compasión, la paciencia y el reconocimiento de tus esfuerzos, estarás reforzando el pacto que te invita a seguir avanzando. Pero si esa voz está llena de críticas, dudas o derrotismos, estarás minando ese contrato sin darte cuenta, y la resistencia para mantener hábitos y avanzar se multiplicará. Por eso, parte de tu contrato debe incluir comprometerte a escuchar esa voz con atención y transformarla cuando sea necesario, buscando palabras que te impulsen y no que te frenen, porque ese diálogo interno es el terreno donde germinan las microvictorias o donde se marchitan. Finalmente, firmar tu contrato contigo mismo es una invitación a la responsabilidad radical, un reconocimiento de que tu vida no es producto del azar ni de las circunstancias, sino de tus decisiones diarias, por pequeñas que parezcan. Y cuando asumes ese rol con honestidad y compromiso, la sensación de empoderamiento crece, y con ella, la motivación para seguir acumulando microvictorias que te acerquen cada vez más a la versión de ti que quieres ser. No porque sea perfecta, sino porque es auténtica y coherente contigo. Y ese es el tipo de éxito que dura para siempre. Capítulo 9. Vence a tu crítico interior. En el camino hacia cualquier cambio significativo, uno de los enemigos más persistentes y silenciosos no está en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. Es esa voz interior crítica que cuestiona, duda, minimiza y a veces hasta sabotea nuestros esfuerzos. Este crítico interior puede disfrazarse de muchas maneras. Puede aparecer como la voz de la inseguridad, la autocrítica destructiva, el miedo al fracaso o la duda paralizante. Y aunque todos la tenemos, pocos aprendemos a reconocerla, confrontarla y transformarla. Y es precisamente ese manejo lo que determina si nuestras microvictorias se convierten en una cadena sólida o en un castillo de arena que se derrumba al primer viento. La voz del crítico interior nace, en gran medida, como un mecanismo de protección. Su intención original es evitar que nos expongamos al dolor, al rechazo o a la decepción, pero con el tiempo y sin un filtro consciente, esa protección se convierte en prisión, limitándonos para actuar, arriesgar y crecer. Porque nos convence de que no somos suficientemente buenos, que no tenemos lo necesario o que cualquier error será catastrófico. Para vencer a ese crítico interior, primero debemos aprender a identificarlo, y no es tan sencillo porque suele camuflarse entre pensamientos que parecen lógicos o realistas. Por ejemplo, no puedo hacer esto porque no tengo experiencia. Es demasiado difícil para mí. Si fallo, todos se reirán. Nunca seré tan bueno como los demás. Esas frases son reflejos del crítico disfrazado, y cuando las escuchamos sin cuestionarlas, terminamos atrapados en un ciclo de autolimitación que paraliza el avance. El primer paso para cambiar esta dinámica es practicar la observación consciente, es decir, convertirnos en testigos imparciales de nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Es como si pusieras distancia entre tú y esa voz, para verla como un personaje más y no como la verdad absoluta. Esta distancia te da poder, porque te permite evaluar qué tan ciertos o útiles son esos pensamientos y decidir si merecen tu atención o si debes dejarlos pasar. Luego, es necesario sustituir ese diálogo negativo con otro más compasivo y constructivo. Y no se trata de caer en un optimismo irreal, sino de hablarte con la misma amabilidad y apoyo que le darías a un amigo querido que está luchando. Por ejemplo, en lugar de decirte, esto es imposible para mí, puedes decirte, esto es difícil, pero puedo intentarlo poco a poco. O, en vez de soy un fracaso, decir estoy aprendiendo y cada paso cuenta. Esta práctica de reencuadre no solo reduce el poder destructivo del crítico, sino que además fortalece la confianza y la motivación. Para además, vencer al crítico interior implica aceptar que el miedo y la duda son parte natural del proceso de cambio y que querer eliminarlos por completo es una batalla perdida. En cambio, lo que podemos hacer es aprender a actuar a pesar de ellos, a seguir acumulando microvictorias aun cuando esa voz grite lo contrario, porque cada acción valiente, por pequeña que sea, debilita al crítico y refuerza la voz del guerrero interior que quiere crecer y superar límites.
Otro aspecto importante es reconocer que esa voz negativa muchas veces está alimentada por experiencias pasadas, juicios externos y expectativas sociales, y comprender su origen nos ayuda a no tomarla como algo personal o inamovible. Si logramos cuestionar de dónde viene ese mensaje y quién lo sembró, podremos ir liberándonos de cadenas que no nos pertenecen y crear un nuevo guión para nuestra historia. Por último, para mantener a raya al crítico interior, es fundamental rodearte de un entorno que te impulse y no que te detenga, porque aunque la batalla más intensa es interna, el apoyo externo amplifica tu capacidad para resistir y crecer. Un entorno positivo actúa como espejo y refuerzo de tu nueva narrativa, mientras que un entorno tóxico puede alimentar al crítico y socavar tus esfuerzos. Por eso, elegir bien con quién compartes tu camino es parte clave de la estrategia para ganar esta batalla. En definitiva, vencer a tu crítico interior no es un acto puntual, sino un proceso constante de autoobservación, diálogo compasivo, acción valiente y construcción de un entorno que te respalde. Y cuando lo logras, esa voz que antes frenaba tus sueños se convierte en una aliada que te ayuda a calibrar sin paralizar. Y es entonces cuando las microvictorias dejan de ser pequeñas para transformarse en el motor imparable de tu éxito personal. Capítulo 10. Construye hábitos que perduren. Cuando hablamos de transformar pequeñas victorias en un estilo de vida, inevitablemente llegamos al concepto de hábitos, esas acciones repetidas que, sin que muchas veces lo notemos, moldean gran parte de nuestra realidad, porque no es exagerado decir que somos el resultado directo de nuestros hábitos, y entender cómo construir hábitos que perduren es una de las claves para que las microvictorias no sean solo momentos aislados, sino parte integral de nuestro crecimiento constante y auténtico. El primer punto para construir hábitos duraderos es comprender que no se trata de fuerza de voluntad, ni de hacer grandes cambios, sino de diseñar sistemas y ambientes que hagan que la acción correcta sea la más fácil, la más natural. Y aquí es donde la regla del 1% que exploramos antes juega un rol crucial. El truco está en comenzar con pasos tan pequeños que no puedan ser ignorados. Por ejemplo, si quieres empezar a correr, basta con ponerte las zapatillas y salir a caminar 1 minuto. Si quieres leer más, abre el libro y lee solo una página. Y aunque parezca ridículo, estos pequeños actos crean un efecto dominó que puede transformar tu rutina. La consistencia es el segundo pilar, porque la repetición constante refuerza el hábito hasta que se vuelve automático, y aquí está la gran diferencia entre intentar hacer algo cuando tienes ganas y hacer algo porque forma parte de lo que eres. Los hábitos sostenidos no dependen de la motivación del momento, sino de un compromiso estructural con tu identidad y tus objetivos, y es por eso que la disciplina tiene más que ver con la constancia que con la intensidad. Sin embargo, no basta con la repetición mecánica, también es necesario vincular emocionalmente el hábito a un significado personal, porque nuestro cerebro responde mejor a lo que percibe como relevante para nuestra historia. Por eso, cuando entiendes que ese pequeño paso que das cada día no es solo un acto aislado, sino un ladrillo en la construcción de tu mejor versión, la energía para seguir aparece incluso cuando la motivación flaquea. Otro aspecto fundamental para que los hábitos perduren es anticipar y planear para los obstáculos, porque nadie vive en un entorno perfecto, y cuando surgen imprevistos o distracciones, lo habitual es abandonar el hábito si no tienes un plan para mantenerlo. Por eso, diseñar estrategias como ajustar la acción a la situación, por ejemplo, hacer ejercicios en casa si no puedes ir al gimnasio, tener recordatorios visibles o buscar un compañero de responsabilidad puede marcar la diferencia entre un hábito efímero y uno duradero. Además, celebrar las microvictorias que cada hábito genera es esencial para alimentar el ciclo de motivación y reforzamiento, porque reconocer el progreso, por pequeño que sea, genera una sensación de recompensa interna que tu cerebro asocia con la acción, y esa asociación fortalece la probabilidad de que el hábito se repita. Y aquí volvemos al poder de las microvictorias. Cada vez que completas tu hábito, estás acumulando no solo un resultado, sino también una inyección de confianza y energía
energía para seguir adelante. Por último, construir hábitos que perduren implica ser amable contigo mismo durante el proceso, aceptar que habrá días en que no cumplirás, que habrá retrocesos y que el progreso no es lineal, y en vez de usar esos momentos para castigarte o abandonar, debes verlos como parte natural del aprendizaje y la adaptación, porque la resiliencia para retomar el camino después de una caída es lo que realmente consolida los hábitos a largo plazo. En resumen, construir hábitos duraderos es diseñar un sistema pequeño, significativo, flexible y sostenido en el tiempo que transforme las microvictorias en un movimiento constante hacia tu mejor versión, y cuando logras eso, el éxito deja de ser un objetivo lejano para convertirse en la consecuencia natural de tu forma de vivir. Capítulo 11. El poder de la mentalidad positiva. La mentalidad positiva no es simplemente un cliché o un pensamiento feliz, es una fuerza interna que moldea cómo interpretamos el mundo, cómo respondemos a los desafíos y, en última instancia, cómo construimos nuestro camino hacia el éxito y el empoderamiento. Adoptar una mentalidad positiva significa entrenar la mente para enfocarse en las posibilidades, en el aprendizaje y en la resiliencia, en lugar de quedar atrapada en el miedo, la duda o la negatividad que paralizan y limitan. Esto no quiere decir que ignores las dificultades o que te niegues a sentir emociones negativas, sino que aprendes a reconocerlas sin dejar que definan tu identidad ni tu futuro. En la práctica, la mentalidad positiva influye directamente en la manera en que abordamos las microvictorias, porque una mente abierta y optimista es capaz de ver valor en cada pequeño paso, incluso cuando los resultados no son inmediatos o cuando el esfuerzo parece mínimo. Esta actitud actúa como un combustible que alimenta la motivación y fortalece la disciplina, dos elementos imprescindibles para sostener cualquier proceso de cambio o crecimiento personal. La neurociencia ha demostrado que nuestras creencias y pensamientos tienen un impacto real en nuestra biología, en la forma en que nuestro cerebro responde al estrés y en nuestra capacidad para recuperarnos de los contratiempos. Por ejemplo, cuando enfrentamos un obstáculo, una mentalidad positiva activa circuitos cerebrales asociados con la resolución de problemas y la creatividad, mientras que una mentalidad negativa tiende a activar respuestas de bloqueo y ansiedad que dificultan cualquier avance. Además, la mentalidad positiva nos ayuda a cultivar la gratitud, otro ingrediente esencial para el éxito sostenible, porque ser agradecido por lo que ya tenemos, por las microvictorias acumuladas y por las oportunidades presentes, nos ancla en el presente y reduce la ansiedad por lo que falta, creando un equilibrio emocional que favorece la claridad y la energía para seguir adelante. Sin embargo, adoptar y mantener una mentalidad positiva no es una tarea fácil ni automática, requiere práctica, autoconciencia y, sobre todo, honestidad. Muchas veces nuestras creencias negativas están profundamente arraigadas y pueden surgir en forma de voces internas críticas o patrones de pensamiento automáticos que nos llevan a sabotearnos. La clave está en aprender a detectarlas y cuestionarlas con preguntas poderosas como: ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? ¿O cómo puedo interpretar esta situación de forma que me ayude a crecer? Esta habilidad de reencuadre mental es un entrenamiento diario que fortalece la capacidad para mantener una actitud positiva incluso en medio de la adversidad. Un elemento fundamental para fomentar esta mentalidad es rodearse de personas, libros, ambientes y mensajes que nutran esa visión optimista y constructiva, porque somos seres sociales y emocionales, y la calidad de nuestro entorno influye directamente en nuestro estado mental. Buscar modelos a seguir, comunidades que compartan valores similares y fuentes de inspiración constante es una estrategia poderosa para sostener la mentalidad positiva en el día a día. Otro aspecto importante es entender que la mentalidad positiva no significa ignorar los riesgos o los problemas, sino enfrentarlos con una postura de confianza en la capacidad propia para resolverlos, de apertura para aprender y de valentía para actuar a pesar del miedo. Esta combinación de optimismo y realismo es la que diferencia a quienes logran convertir los obstáculos en oportunidades y las dificultades en escalones para el éxito. Finalmente, cultivar una mentalidad positiva es reconocer que cada microvictoria es una prueba tangible de que avanzar es posible, que el cambio está ocurriendo y que tú eres el arquitecto de tu destino. Y con esa convicción sólida, el camino se vuelve más claro, la motivación más fuerte y el éxito una consecuencia natural y no un sueño lejano. El poder del entorno. ¿Cómo influye en tus microvictorias?
Cuando pensamos en el éxito personal, tendemos a imaginarlo como una conquista individual, un logro fruto exclusivamente de nuestra voluntad, disciplina y talento. Pero la realidad es mucho más compleja y rica. El entorno que nos rodea juega un papel crucial y a menudo subestimado en la creación y sostenimiento de nuestras microvictorias. El entorno no se limita solo a los espacios físicos donde vivimos o trabajamos, sino que incluye también las personas que nos acompañan, las ideas y valores que circulan en nuestro círculo social, las rutinas y hábitos colectivos, y hasta los recursos culturales y tecnológicos a nuestro alcance. Entender cómo influye nuestro entorno es indispensable para diseñar un camino de crecimiento que no solo dependa de la fuerza interna, sino que esté acompañado y potenciado por factores externos que refuercen nuestro compromiso y nuestra energía. En primer lugar, el entorno físico tiene un impacto directo en nuestra capacidad para actuar y sostener nuevos hábitos. Espacios ordenados, bien iluminados y organizados facilitan la concentración y la motivación, mientras que ambientes caóticos o desordenados pueden aumentar el estrés y la procrastinación. Por ejemplo, tener un lugar específico para trabajar o estudiar, con todo lo necesario a mano, reduce la fricción para comenzar una tarea y favorece la constancia. Además, pequeños detalles como la presencia de recordatorios visuales, notas motivacionales o herramientas que usamos frecuentemente actúan como disparadores que mantienen vivo el foco en nuestros objetivos. Pero el entorno más poderoso es sin duda el social. Las personas con las que interactuamos influyen profundamente en nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Rodearse de individuos que comparten valores similares, que apoyan nuestros sueños y que nos desafían a crecer crea un efecto multiplicador que potencia cada microvictoria. Por el contrario, relacionarnos con quienes minimizan nuestras metas, critican sin construir o mantienen una actitud negativa puede socavar nuestra confianza y minar la motivación. Por eso, es vital elegir conscientemente con quién compartimos nuestro tiempo y energía, buscando construir una red de apoyo sólida y positiva que nos impulse a avanzar. Además, la comunicación dentro de este entorno social es clave. Expresar nuestros objetivos, compartir nuestros avances y dificultades y recibir feedback honesto y respetuoso fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad que refuerza nuestro compromiso. Otro aspecto relevante es el entorno cultural y tecnológico, que influye en cómo accedemos a la información, cómo nos inspiramos y cómo conectamos con otros que están en caminos similares. Hoy, con la digitalización, tenemos acceso a comunidades globales, cursos, podcasts, libros y herramientas que pueden enriquecer nuestro proceso de crecimiento si las seleccionamos cuidadosamente. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los riesgos de saturación, distracción y comparación constante que pueden generar frustración o dispersión. Por eso, aprender a gestionar este entorno digital con criterios claros es una habilidad cada vez más necesaria para proteger nuestra motivación y concentración. También es importante considerar que el entorno cambia y se transforma, y nuestra relación con él debe ser flexible y activa. Esto significa que no basta con adaptarnos pasivamente a lo que nos rodea, sino que debemos tomar un rol protagónico para modificar o crear espacios y relaciones que favorezcan nuestras microvictorias. Esto puede implicar desde reorganizar físicamente nuestro espacio, establecer límites saludables con personas tóxicas, buscar nuevas conexiones o incluso cambiar de ambiente si es necesario para alinear mejor nuestro contexto con nuestros objetivos. Finalmente, reconocer el poder del entorno nos libera de la creencia de que todo depende solo de nosotros y nos invita a aprovechar recursos externos que pueden acelerar nuestro progreso y sostener nuestra motivación. En este sentido, diseñar conscientemente un entorno que nos acompañe en el camino es una estrategia inteligente y práctica para que las microvictorias no sean solo pequeños momentos aislados, sino parte de una transformación profunda y duradera. En definitiva, el entorno es el suelo fértil donde nuestras semillas de disciplina, motivación y empoderamiento pueden crecer con fuerza y estabilidad. Y al cuidar ese suelo, cultivamos un ecosistema que multiplica nuestras posibilidades de éxito y bienestar. Mantén la motivación cuando todo parece difícil.
La motivación es ese combustible interno que impulsa nuestras acciones, nos empuja a seguir adelante y nos mantiene en movimiento incluso cuando el camino se torna empinado. Pero a menudo es también un recurso frágil, que fluctúa, se agota o parece desaparecer justo en los momentos en que más la necesitamos. Comprender cómo mantener la motivación cuando todo parece difícil es fundamental para transformar las microvictorias en un hábito constante y duradero, porque es precisamente en esos momentos de dificultad cuando la disciplina sola puede no ser suficiente y necesitamos un enfoque más consciente y estratégico para sostenernos. En primer lugar, es crucial reconocer que la motivación no es una llama eterna, sino una chispa que hay que reavivar constantemente. No es raro sentir que la energía o el entusiasmo se desvanece frente a obstáculos, fracasos o la monotonía del esfuerzo diario, y aceptar esta realidad nos prepara para no caer en la trampa de la autocrítica cuando la motivación baja, sino para buscar maneras efectivas de recuperarla. Una de las herramientas más poderosas para mantener la motivación es conectar profundamente con el porqué que está detrás de nuestras metas, ese motivo emocional que da sentido a cada acción y que va más allá de resultados superficiales o recompensas externas. Cuando el porqué es claro y auténtico, actúa como ancla en los momentos de duda, recordándonos que cada pequeño paso que damos tiene un propósito mayor y que abandonar no es una opción congruente con nuestros valores y sueños. Además, dividir las metas grandes en microvictorias tangibles es una estrategia clave para evitar la parálisis por la magnitud del desafío. Cuando el panorama completo parece abrumador, enfocarse en la próxima acción pequeña y alcanzable reduce la ansiedad y genera un sentido constante de avance que alimenta la motivación, porque cada microvictoria, por insignificante que parezca, es una prueba palpable de que el progreso es posible y de que estamos en control de nuestra historia. Otro factor que influye directamente en la motivación es el autocuidado, porque mantener la mente y el cuerpo en buen estado es esencial para sostener cualquier esfuerzo a largo plazo. El descanso adecuado, la alimentación balanceada, el ejercicio regular y los momentos de desconexión no son lujos sino inversiones necesarias para conservar la energía física y emocional que alimenta la motivación, y descuidarlos puede acelerar la fatiga y el desgaste que terminan en abandono. También es importante cultivar una mentalidad de flexibilidad y adaptabilidad, porque los planes y las circunstancias cambian, y aferrarse rígidamente a un camino puede generar frustración y desmotivación. Saber que está bien ajustar metas, modificar estrategias o pausar temporalmente sin perder de vista el objetivo final permite mantener el enfoque y la motivación en un marco realista y sostenible. En este sentido, la autocompasión juega un papel esencial, porque ser duros con nosotros mismos cuando la motivación baja solo alimenta la culpa y el ciclo negativo, mientras que practicar la amabilidad interna nos ayuda a aceptar las dificultades como parte normal del proceso y a reactivar la motivación desde un lugar de respeto y comprensión. Por último, construir una red de apoyo, ya sea de amigos, familiares, mentores o comunidades afines, es un recurso invaluable para mantener la motivación. Compartir tus metas, tus luchas y tus microvictorias con otros genera un sentido de responsabilidad y pertenencia que fortalece el compromiso y aporta energía extra cuando la propia parece insuficiente. En definitiva, mantener la motivación cuando todo parece difícil es un arte que combina autoconocimiento, conexión con el propósito, estrategia, autocuidado y comunidad. Y cuando logras manejar estos elementos, las microvictorias se convierten en escalones firmes que te llevan más allá de los obstáculos y te acercan cada vez más a la vida que deseas construir. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.